Ahondamos en la que sin duda es la noticia mundial del día y una de las noticias del año, la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Vamos a conversar desde Cambridge con el economista chileno José Gabriel Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex y profesor en la Universidad de Cambridge. José Gabriel, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo se explica desde el punto de vista económico lo que ocurre? Se ha hablado de un malestar con la globalización, de un grupo de la población que se siente perjudicado por lo que está ocurriendo. ¿Por qué un porcentaje tan importante de la población británica siente que su única salida es abandonar la Unión Europea? Mira, como tú bien sabes, el problema es un poco más complejo que eso. O sea, todo el mundo sabía que en la globalización iban a haber ganadores y perdedores. Eso no es ninguna novedad. Lo que pasó fueron, primero, que los perdedores y los ganadores fueron o muy ganadores o muy perdedores. Hubo ahí una cosa un poco extrema que llegó más allá de lo que se esperaba. Y segundo, esos perdedores, los que quedaron cesantes, los que perdieron su trabajo, acuérdate, Estados Unidos, el empleo en manufactura cayó a la mitad. 10 millones de trabajadores perdieron su trabajo y pasaron de ser trabajadores altamente calificados en manufactura a colocar cereales en estanterías de supermercados por el salario mínimo. Es decir, hubo mucho perdedor y perdedor muy fuerte, mucha precarización del trabajo. Y lo que pasó por mucho tiempo fue que esos perdedores no tenían el habla. Aceptaban como si fuera algo, digamos, que no haya ninguna alternativa a eso. Y de repente, y en forma bastante rápida, y que tomó a mucha gente por sorpresa, los perdedores sacaron el habla. Por ejemplo, el éxito de Trump en la primaria norteamericana y de Sanders tiene mucho que ver con eso. De repente, los que perdían sacaron el habla. Ahora, el problema es que ahí lo que falló, y ahí donde yo coloco realmente la culpa, no a la globalización, sino a la así llamada nueva izquierda, a los renovados, llámelo como quiera. Porque lo que esa masa de gente quería era una alternativa diferente, una ideología que les permitiera canalizar su descontento, pero hacia la construcción de una política económica más positiva, más moderna, más inclusiva y ciertamente más eficiente. Mira el desastre que es la economía mundial por todos lados. Y ahí fue donde falló la nueva izquierda. ¿Y qué pasa con el factor de la inmigración? Que hablando tanto de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con fenómenos como el de Trump o el de Sanders, y también en el caso de Gran Bretaña o en Francia con el Frente Nacional, el rechazo a la inmigración se está convirtiendo en un tema muy importante. ¿Tiene sentido económico que especialmente las clases obreras sientan a la inmigración como una amenaza? Pero por lo que estamos hablando antes, la inmigración cabe después, porque lo que pasó es que esa gente descontenta, cuando la nueva izquierda, los socialistas, los laboristas, llámelo como quiera, no les pudo ofrecer algo interesante, viable, algo que tuviera alguna esperanza, fueron un caldo de cultivo para la derecha y la extrema derecha. En otras palabras, la nueva izquierda le regaló en bandeja a todo ese grupo enorme de descontentos a la derecha vieja y a la extrema derecha. Entonces, ¿cómo la extrema derecha y la derecha vieja sedujo a esa gente para traerlo hacia ellos? Mira a Trump, con un discurso xenofóbico, un discurso homofóbico, y cuantos fóbicos se te ocurren en la mente, estaban todos en ese discurso. O sea, la derecha vieja es muy vieja tanto en lo político como en lo económico. En lo político porque usa el racismo, anti-inmigración, lo anti-homofóbico, usa todo, la cosa religiosa, anti-islámica, usa todos aquellos elementos retrógrados para seducir a esa gente, y en lo económico usa el argumento económico antiguo, el proteccionismo antiguo, el hacer renacer industrias que ya no tienen sentido en el nuevo mundo tecnológico, industrias que son muy contaminantes. En otras palabras, la extrema derecha y la derecha antigua atrajo a ese descontento por lo político, con un discurso muy antiguo, donde entra la inmigración como elemento fundamental, porque es algo inmediato, y en lo económico, con un discurso muy proteccionista en el mal sentido de la palabra. Ahí lo que falló fue que la nueva izquierda fuese capaz de crear una ideología, una alternativa viable, moderna,
que pudiese, digamos, heredar mucho del Asia, es a integrarse a la globalización, pero en una forma creativa, en una forma que se generaban nuevas oportunidades para todos, una forma además más eficiente. Si la globalización neoliberal actual, la característica fundamental es su ineficiencia. Mira el desastre. Nunca había una crisis económica como la del 2008 que ha costado tanto salir de ella. José Gabriel, Entonces, ¿y qué pasa ahora? ¿Cuál es el escenario que se abre ahora, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea, con este proceso de divorcio que hay que empezar a negociar? ¿Cuáles son las consecuencias que podemos esperar en los próximos meses? Mira, en la Unión Europea yo no creo que hayan a haber ni más referéndum ni más salidas. Si bien hay países como Francia, Dinamarca y Holanda, donde la derecha anti-Comunidad Europea es fuerte, no es para nada fuerte como en Inglaterra. Va a haber ruido, pero no creo que haya un efecto dominó. Segundo, la Unión Europea va a tener que repensar muchas de sus cosas. Pero el punto de vista del Reino Unido, aquí yo veo la cosa con bastante susto, porque como te digo, políticamente ese descontento se ha movido no solo a la derecha, sino a la extrema derecha, y ahí van a venir políticas fuertes contra la inmigración, políticas fuertes de todo ese tipo, y hay un peligro real que en lo económico se vuelva a políticas que ya están obsoletas. Y eso que en lugar de usar esta oportunidad para reconstruir una integración a la globalización más imaginativa, se vaya a reconstruir una integración a la globalización, que haya más finanzas, más de las cosas que el Reino Unido tiene, pero que no le han servido para un desarrollo económico sustentable, interesante, etc. José Gabriel, hoy específicamente en los mercados fue un muy mal día, se habló de un viernes negro, incluso se le comparó con el inicio de la crisis subprime en el año 2008. ¿Eso es un efecto puntual de una reacción de shock de los mercados ante una noticia inesperada o puede generar efectos más profundos en el mercado pensando en el largo plazo, pensando en la economía global y también en cómo nos afecta en Chile? ¿Es un shock puntual o puede ser el inicio de una crisis grave como fue las del 2008? Hay dos cosas. Por un lado, como en tantas otras cosas, los mercados financieros se equivocaron completamente. Cuando cerraron los mercados, el minuto que empezó la votación, la libra tuvo su nivel más alto de hace mucho tiempo. Estaban absolutamente seguros que ganaba el quedarse. Y se equivocaron completamente. Y cuando vinieron las primeras conteos de votos, la libra se vino al suelo en caída libre, y cuando se abrió la Bolsa de Comercio a las 8 de la mañana, la caída libre de la Bolsa de Comercio fue impresionante. De hecho, es una de las tres más grandes que ha existido. Del punto de vista de la libra, nunca había tenido una caída tan grande en un día como esa, y del punto de vista de la Bolsa de Comercio, la caída cae entre las tres más grandes que han existido. La primera fue la del 87 en el Black Monday, la otra fue el 2008 con la crisis del Lehman Brothers, y la tercera es esta. En otras palabras, hubo una corrección por un optimismo equivocado anterior. Eso fue lo puntual. Ahora, lo más estructural, ahora hay realmente incertidumbre. ¿Cuál es el nivel, entre comillas, como llamamos los economistas, de equilibrio de la libra fuera de la Unidad Europea? Eso hay un rango muy grande y hay una incertidumbre muy grande. ¿Qué va a pasar con esto? De un punto de vista político, renunció un primer ministro, el nuevo primer ministro que viene seguro que va a ser una persona que ya se sabe quién es, o la probabilidad es muy grande que sea el que fue alcalde de Londres antiguamente, que es una persona que es difícil, que nunca se ha caracterizado por claridad en política económica. Y como su fuerza viene de una derecha política antigua y una teoría económica antigua, no es muy claro lo que viene. Por lo tanto, hay incertidumbres reales porque no se sabe mucho que viene hacia adelante. Segundo, hay incertidumbres porque Europa hasta ahora ha prometido que el divorcio va a ser malo, va a ser difícil, va a ser peleado. Que Europa no le va a dar, la Comunidad Europea no le va a dar facilidades a Gran Bretaña para la desvinculación de las dos entidades y para la reintegración del Reino Unido de un punto de vista puro comercial en el mercado común. José Gabriel,
Dime. Sí, José Luis, estamos en el tiempo y con algunos problemas en la comunicación. Te queremos agradecer muchísimo por este análisis desde Cambridge con todo lo que está ocurriendo y las consecuencias de lo que está ocurriendo con el Brexit. Muchas gracias, muy buenas noches. Encantado, Daniel. Chao.